Dice entonces de esta manera, vamos a leer del 7:7 en adelante. ¿Qué diremos pues? Padre Santo, en este momento con tu presencia, Señor, con tu principio, Padre Santo, te pido, mi Dios, Señor, que sea su Santo Espíritu en la palabra de Dios. Gracias, Señor, Padre Santo, por este privilegio, mi Dios, y gracias, Señor, por darme, Padre Santo, la fortaleza, Padre Santo, pero también, Padre Santo, el privilegio de estar aquí enfrente, Señor, poder predicar su palabra, dejarme usar por los que me dio, pero sea usted usándome, Señor, sea su palabra solamente, Señor, Padre Santo, ya que es una gran responsabilidad estar aquí, Señor. Gracias, Padre Santo, por su sabiduría que me da en este momento, Señor Padre Santo, y a mí ayúdeme a hablar esos oídos, pero usted háblele a cada uno en su corazón. Se lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocieran la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Amén. Dice el 13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Podemos sentarnos, hermanos. Dice, hermanos, ¿verdad? Terminamos los estudios acerca de la salvación. Dimos la última predicación el domingo pasado, ¿verdad? Y mirábamos, ¿verdad?, de que hablaba del espíritu, el alma y el cuerpo. Amén. La salvación completa, pues, hablaría de la salvación del espíritu, el cual ya es sellado con el Espíritu Santo una vez que vienes al Señor, y ese ya es salvo por lo que Cristo hizo en la cruz. Dijimos que el alma es responsabilidad de nosotros de empezar a poner en práctica lo que aprendemos de la palabra de Dios, ¿verdad? Y dejar que el Espíritu Santo poco a poco vaya ganando los deseos del alma, si lo podemos decir de esa manera. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo empezará a cambiar el gozo, ¿verdad?, de nuestra alma, de lo punto es una transformación, es una regeneración. Y empezamos entonces nosotros a mirar, ¿verdad?, cómo el Espíritu Santo empieza a transformar a la persona. Si lo que antes era gozo, ¿verdad?, ahora lo tendríamos por basura. Amén. Era lo que dijo Pablo, ¿verdad? Entendemos también, pues, entonces, que, ¿verdad?, que en Primera de Tesalonicenses, vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y leemos el versículo 23, porque es de donde partió, ¿verdad?, de donde empezamos la salvación. Dice, el estudio de la salvación, dice, leemos del 21, examinarlo todo, retener lo bueno, absteneros de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz. Ponga atención en esa palabrita, en esas palabras, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Bueno, leímos del 21, perdón. Y luego 22 y 23. Amén. Examinarlo todo, retener lo bueno, abstener de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En nuestros cuerpos, en nuestra vida, ¿verdad?, que tenemos ahora, habrá pues entonces dos leyes. La ley de Dios sin Cristo era la que gobernó primero, ¿verdad?, al pueblo de Israel, ¿verdad?
Y aunque la ley, ¿verdad?, era buena y santa, ¿verdad?, cuando vino, ¿verdad?, de Dios, era con el fin de obtener la salvación haciendo todas estas cosas. Es buena porque era la manera y el propósito era de que la persona se enseñara a amar a Dios y a esforzarse por hacer la voluntad de Dios. Pero resulta que como todo, mi hermano, la ley, ¿verdad?, se tiene que cumplir. Y cualquier cosa que no cumpla, pues hay un castigo. Por ejemplo, podemos decir que en mi rancho, ¿verdad?, lo que decía Pablo, que antes él sin ley vivía y el pecado estaba muerto. O sea, la ley estaba muerta, como quien dice, la ley no existía. En mi rancho, por ejemplo, ¿verdad?, no hay semáforos, no había en aquel tiempo, no había semáforos, por lo tanto podían manejar por todos lados, no se detenía en ninguna parte, no había ley. Pero ahora, ¿verdad?, espero que ya haya semáforos y haya estatus y todas esas cosas, y en ese momento empezó, ¿verdad?, la responsabilidad a revivir. Y ahora sí, si te pasas el alto, ¿qué le iba a pasar? Iba a haber una infracción. Cuando vino la ley, ¿verdad?, en el tiempo ¿verdad?, en el tiempo, y ahora que con Moisés, cuando vino la ley, ¿verdad?, entonces Pablo decía que lo que vino a ser pecado, ¿verdad?, que estaba muerto, estaba acosado ahí el pecado, no se sabía que era pecado, no había tentación. Pero dice, cuando vino la ley y dijo, no hagas esto, revivió el pecado y se vino con más fuerza en contra de la humanidad. ¿Por qué? Porque ahora, por el hecho de haber dicho que no lo hicieras, se revivió y se hizo más fuerte. Yo creo que los niños desde pequeños, ¿verdad?, lo podemos crear, ¿verdad?, con una mesita de centro, con todos sus adornitos y nadie toca nada. ¿Se ha fijado que hay casas que los niños andan jugando desde chiquitos y todas las cositas de cristal y todo lo que está en la mesa de centro ni atención le ponen? Pero hay lugares donde lo que ponga, brother, ahí te lo va a tirar al piso, porque les llama la atención. Y yo creo, mis hermanos, que del momento que tú le dices al bebé, no lo hagas, ¿verdad?, tiene la tentación de hacerlo. Y cada persona, no sé cómo las arreglen para educarlos que no hagan, pero a mí me causa admiración. Mirar de que los niños andan alrededor y no le da tentación lo que hay en la mesa de centro. Pero hay niños que no nada más lo que hay en la mesa de centro, sino que donde estén, hermano. Igual el pecado, cuando dijo no hagas esto, ¿verdad? Como que dice Pablo, se volvió en contra de mí, ¿verdad? Dice entonces, se convirtió en muerte la ley. Pero es buena, dice, se convirtió en muerte para la humanidad. El capítulo, versículo 13, hermanos. Vamos al versículo 13, 7:13. Le voy a leer del 8, dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Cuando dijo no hagas esto, no hagas aquello, despertó en el ser humano esa codicia. Ahí Pablo está diciendo en él, ¿verdad?, tomándolo como primera persona. Porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí. ¿Por qué? Porque cada cosa que hacía mal apuntaba a que el pago del pecado es ¿qué? La muerte. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, si lo cumples todo vivirás, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Porque era imposible cumplir con toda la ley. Amén. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y él me mató. De manera que la ley de la verdad es santa y el mandamiento justo, santo y justo y bueno. Luego pregunta el 13, dice: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Entendamos esto, hermano. Dice la palabra de Dios, hermanos, que la ley fue el ayo que nos llevó a Cristo. Amén. Cuando el propósito de Dios en su inmensa sabiduría es que al mirar que la persona no iba a poder cumplir toda la ley, iba a venir un Salvador, el cual, ¿verdad?, iba a pagar por nuestro pecado, ¿verdad? Y entonces iban a aceptar toda la humanidad al Salvador como su Señor.
Amén. Dice la palabra de Dios que la ley pues es el ayo. El ayo quiere decir aquella persona que llevaba a los niños a la escuela. Eso se llamaba ayo, ¿verdad? Era el ayudante, así lo llama. Pero Pablo lo describe como que la ley, ¿verdad? Al mirar que era algo tan fuerte para cumplirla, ¿verdad? Y que no podíamos, iba a ser el ayo que nos iba a llevar a Cristo Jesús. En pocas palabras, nosotros entramos y yo no sé cómo llegó, pero yo llegué con la necesidad de encontrar a mi Salvador por la necesidad que tenía. Quería que me cambiara mi manera de vivir. Pero los conocedores de la ley, ¿verdad? Ellos sí sabían de que la ley era imposible de cumplirla. Nosotros llegamos a conocer la ley, a Cristo Jesús, buscando que la esperanza, hermano, algo dentro de nosotros nos decía que íbamos a estar mejor con Cristo que sin Él. Amén. La ley, fíjese, es buena, dice. Luego lo que dice el 15, porque lo dice, bien, dice, lo leo el 13 otra vez. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse el pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que el mandamiento, a fin que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Jamás pudiéramos cumplir la ley, hermano, porque esa es espiritual. Y estábamos, ahora sí vamos a poder entender. ¿Se acuerdan que decíamos que el espíritu de nosotros puede palpar y puede experimentar a Dios? La ley es espiritual y el espíritu, dijo el Señor Jesús cuando encontró a aquellos dormidos, a la verdad el espíritu siempre está dispuesto. Pero la carne es débil. Entonces, cuando nosotros tenemos este cuerpo pecaminoso, ¿verdad? Este cuerpo, ¿verdad? Lo que lleno de tantas cosas, mi hermano, lo que sucede es que es imposible cumplir una ley espiritual, una ley tan perfecta, es imposible para el ser humano. Por eso Pablo decía, la ley es espiritual, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Fíjense, mis hermanos, muchos han dicho, ¿verdad?, que esta era una declaración de Pablo antes de conocer a Cristo. Pero no, porque habla con un deseo, con una amargura, con una cosa dentro de él que desea él ser perfecto, ¿verdad? Es alguien que conocía, ya que algo andaba hablando dentro de él, que era el Espíritu Santo, y más adelante lo vamos a mirar. Y esto es lo que acontece, esto es lo que acontece a todo creyente. Esto es lo que acontece, conociendo la palabra de Dios, conociendo el intercambio de palabras, podemos entender que nosotros mismos, que a veces nosotros nos autocondenamos o a veces nos justificamos, y las dos cosas son malas. Dejemos, fíjense pues, porque lo que hago no lo entiendo, lo que quiero, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Amén. Porque dice, si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Le decía, y ahora puedo entender cuando le decía del gatito. El gato lo jalan de la cola, ¿verdad? Y la cosa que va y el gato va arañando y va arañando y va dejando las uñas pintadas por donde va luchando contra donde no quiere ir. La carne es así, hermanos, ¿verdad? Vamos a ver, porque hay otra ley, que es la ley de los miembros, ¿verdad? La ley de la carne, por la cual se tiene que batallar muchísimo, mis hermanos. Y dice que aquí encuentra que la ley es buena, porque lo que hace, ya no lo hace él, sino el pecado que mora en él. Podemos entender, entonces ahora estamos hablando, ¿verdad?, de que el Espíritu, ¿verdad?, el Espíritu que palpa y puede entender y reconoce que hay un Creador, ¿verdad?, ese está dispuesto, dijo el Señor Jesús, el Espíritu a la verdad siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Pero ¿cómo está tu corazón?
está entregado al Señor, está a todo momento, ¿verdad? Te ha llevado la imperfección, ¿verdad? La debilidad de tu humanidad a cometer algo que no quisiste hacer, y sobre por eso Dios quiere ver eso, amén. Y ya no lo hiciste tú, si no lo hizo el pecado que mora en ti. Sigue diciendo, mis hermanos, póngase ahí, no me vayan a perder. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Y a quién cree que va a condenar? Al que lo hizo. Amén. La ley castiga al que lo hizo. Bien dice, y yo sé que en mí está, en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo estaba diciendo, yo no vivo según la carne, yo no estoy en la carne, yo estoy en el Espíritu, me agrada, es la carne la que está en mí. ¿Entiende? Gloria a Dios. Amén. Está diciendo, ¿verdad? Dice, ya no sé, y yo sé que en mí, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, dice, el mal está en mí. Yo no estoy en el mal, yo no estoy en la carne. Por eso dice, si andamos conforme al Espíritu, no hay ninguna condenación para los que andan en el Espíritu. Amén. Dice, el bien, dice entonces, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, mi verdad, mi deleite, ¿verdad? Es el hombre interior, el Espíritu Santo, ¿verdad? Dentro de mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado. Hay otra ley que se levanta, que es la ley del pecado, que está en mis miembros, dice. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Jesucristo, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y dice, ¿quién me librará? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. ¿Por qué? Porque a través de nuestro Señor Jesucristo es que venimos, hermanos, venimos a conocer algo bien importante. Dice en el capítulo 8, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Amén. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahí, ¿verdad, mis hermanos? Si lo leemos así como si vayan, si nos vamos al fruto, ¿verdad? Al fruto del Espíritu Santo y a las obras de la carne, vamos a mirar que muchas cosas de los que están en las obras de la carne, ¿verdad? Las estamos practicando nosotros. Si lo leemos de esa manera como nosotros lo entendemos ahí, ¿verdad? Podemos decir que nosotros andamos en la carne casi todo el tiempo. Pero no está hablando de eso, está hablando de las dos personalidades, ¿verdad? De las dos personas que han estado aquí, que es Adán y nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos adelantito, hermano. Yo creo que se van a gozar este día, porque vamos a mirar lo que Dios ha hecho en nosotros. Una de las cosas es que la ley se aprueba y es buena, porque castiga al culpable. El alma que pecare, esa morirá. Esa es lo que decía el Señor. Amén. Dijo el Señor. Ahora pues dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es grande. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la otra ley, de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Esa otra nueva ley, ¿verdad? Esa otra nueva ley que vino al rescate de aquellos que habían fracasado con la ley de Dios. O sea, toda el alma que pecare morirá. Y no había ninguna otra manera de venir al Señor, ¿verdad?
o ser salvos, al menos que hubiera un Salvador, alguien que pudiera cumplir toda la perfección. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley de Dios, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, recibió su pago. Gloria a Dios. Se da cuenta, hermanos, que cuando venimos a los pies del Señor y recibimos ese sellamiento y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, el Señor vino eso a condenar el pecado, eso que nos agobia y nos sigue agobiando y vamos a seguir mientras estemos vivos. Vino a matarlo, quedó, ¿verdad? Vino a darle su juicio en la cruz del Calvario. Amén. Entonces dice, ¿verdad? Sigue diciendo, dice, para que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, porque la ley era con qué propósito, de que fueran salvos, pero era débil, el ser humano es débil por la carne, ¿verdad? Por cuando era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Cuál justicia? De ser salvos, hermano. Gloria a Dios, amén. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. ¿Quién anda conforme a la carne? Todos aquellos que no han recibido a Cristo Jesús en su corazón. ¿Quién anda conforme al Espíritu? Aquellos que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón. Amén. Amén. Por eso dice, ¿verdad?, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque Él pagó y condenó al pecado en la carne. O sea, Él pagó por todo eso. Amén. Ahora, quiero que entiendan una cosa. Esto está hermosísimo, hermanos, porque Pablo, ¿verdad?, dice, gracias doy a Dios, porque ¿quién me va a librar de este cuerpo de pecado? No voy a poder ser perfecto, decía él, exclamaba, y dice que daba gracias por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Él vendría a librarnos de este pecado. Por eso, ¿ha escuchado usted una exageración? Por ahí que dice que Cristo pagó por los pecados pasados, por los presentes y por los futuros. ¿Y usted qué cree? Sí lo hizo, hermano. Pero para aquellos que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Amén. Si creemos en Jesús, hermano, si hemos creído en Jesús, nosotros caminaremos obedeciendo ¿a quién? Obedeciendo al Espíritu Santo. Amén. Nos gozamos. Dios, el primer grande mandamiento dice que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Con todo, hermano. Pablo decía, yo me deleito en la ley de Dios, yo quiero hacerlo todo posible, pero no puedo por el pecado que moraba en él, en la carne. Amén. Mire, dice, porque al último viene una pregunta. Entonces, como estamos de la gracia y Cristo ya pagó, ¿podemos pecar? Bueno, parece que sí, pero no. Vamos a ver. Por eso mucha gente no predica, hermano, de esto. Y le resta méritos al Señor. El Señor hizo todo. Por eso debemos de entender que si vivimos conforme al Espíritu, le debemos mucho. Mucho. ¿Al deudores somos a quién? ¿A la carne o al Espíritu Santo? Al Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Ya no somos deudores a la carne para que andemos conforme a la carne, dice. Somos deudores a Cristo, ¿verdad? Al Espíritu Santo. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne, o sea, los que no han recibido a Cristo Jesús en su corazón todavía, o los que creen haberlo recibido y quizás todavía no lo tienen, que no están condenados, tienen la oportunidad todavía, amén, viven conforme a la carne, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Amén. Entonces, si yo voy caminando, ¿verdad?, y Dios conoce mi corazón, y me caigo, me resbalo y cometo algún pecado,
¿verdad? Si yo ando conforme al Espíritu, entenderé que Dios me está esperando. ¿Para qué? Para que yo le confiese mi pecado y Él pueda perdonarme. Amén. Junto con eso mirará el arrepentimiento. Si no tengo el Espíritu Santo, no me voy a arrepentir, porque ese es un don que te da el Espíritu Santo, solamente de que puedas venir con un corazón contrito y humillado. Si no tiene, pues los que andan en la carne piensan en las cosas de la carne. Los que no tienen el Espíritu Santo no tendrán ese don, no tienen ese regalo, ¿verdad?, del arrepentimiento. Entonces, ¿verdad? Pero los que sí lo tenemos, tendremos pues eso, ¿verdad? El don del arrepentimiento. Porque el ocuparse de la carne, dice, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, hermanos. Toda la carne es enemiga del Señor, por eso no podremos estar con este cuerpo en la presencia de Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, jamás, ni tampoco por él. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dice que las cosas espirituales se deben de discernir espiritualmente. Y aquellos que no tienen el Espíritu jamás podrán saber la verdad. Solamente nos lo ilumina y nos da la sabiduría, Señor, a través del Espíritu Santo. Dice entonces, hermano, hasta ahí, ¿verdad? Si no le hubiera explicado, me hubiera calladito la boca, hubieran estado bien asustados. Porque podemos hacernos una autobiografía, una biografía nosotros mismos, y podemos mirarnos en qué posición estamos, ¿amén? O sea, en pocas palabras, cuántas veces le fallamos al Señor por día, cuántas cosas hacemos que no le agradan a Dios, y diríamos, ando en la carne. Entonces, no, anda en el Espíritu, porque Cristo Jesús vive en usted. Usted es el templo del Espíritu Santo. Aunque nos resbalemos, aunque hacemos cosas, ese fue el propósito por lo que vino el Señor a morir en la cruz del Calvario. Si el Señor hubiera visto que el hombre, el humano, sin necesidad de eso, pudiera haber llegado a su presencia, no hubiese mandado al Señor. Amén. Porque la carne no se sujetará jamás a las cosas de Dios. Ese enemigo dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Miren 9. Mas vosotros, ¿quién? Todos los cristianos, todos los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, a vosotros no vivís según la carne, sino el Espíritu Santo con el grande, ¿verdad? Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu Santo de Cristo, no es de él. Pero si ha recibido el Espíritu Santo, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Amén. La carne ha sido muerta, la carne ya ha sido, ¿verdad?, desechada, ¿verdad? Ha sido, dice, destruido el cuerpo del pecado, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Pero ha sido la palabra que se usa, ya le dije que ha sido anulado, ¿verdad? Pero dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Todo lo que hago, lo que hace la carne, lo que hace el cuerpo está muerto. ¿Por qué? Porque fue muerto, como le digo, fue anulado el poder del pecado en la carne. Amén. Por eso dice, ¿verdad? Dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos, dice, o sea, el Espíritu de Dios, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Fíjese, mi hermano, lo que es lo hermoso de esto. Decíamos pues que para llegar a la presencia de Dios completitos tenemos que llevar
¿verdad? Puede dejar el espíritu, llegar al espíritu, el alma, la salvación del alma y el cuerpo también. Amén.